ponerle debe ser siempre otorgado por instrumento público. ¿Está? Espere, por favor. No, está bien. Copien y peguen. En realidad no pueden. Saquen fotocaptura de eso. y queden, porque se arrastró esta placa quedó sin corregir. Ah, le saqué, la mando al grupo. Bueno, perfecto. Muy bien. Gracias. Bien, seguimos, ya que estamos, lo seguimos proyectando. Otros requisitos obligatorios, obviamente, ¿no? Son los del artículo 11. A este artículo 11 se le denomina, se lo conoce como el ITER societario. ITER, ¿qué quiere decir? ¿Qué puntos tengo que cumplir para ser una sociedad? Bueno, mira, datos de los socios, nombre y domicilio de la sociedad, designación del objeto, la actividad que se va a dedicar, capital social y aporte de cada socio, la proporción en la que pone cada uno, plazo de duración de la sociedad. ¿Puedo hacer una sociedad por un plazo corto? ¿10 años, por ejemplo? Sí. 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 ¿Puedo hacer una sociedad por 99 años? Sí. 99 años llega. Normalmente hasta 99 años. Y se puede renovar. De hecho, hoy hay sociedades en Argentina que tienen más de 100 años. ¿Está? Por ejemplo, el Banco de Galicia y Buenos Aires, se llamaba antes, ahora Banco de Galicia, tiene 110 años, 115 años, no me acuerdo. Por ahí. 100 y pico de años tiene. ¿Sí? Bueno, está cantando ahí alguien. ¿No? ¿Qué le pasa? Está estirando. Sí, está estirando, no sé. No sé quién es, no tiene nombre. Bueno. Organización de la administración, la fiscalización y el gobierno de la sociedad. ¿Cómo se van a distribuir las ganancias? ¿En esto qué quiere decir? ¿Cuáles son los órganos que marca la ley que tiene que tener esa sociedad y quiénes van a integrar esos órganos? ¿Y cómo van a funcionar? Ahora vamos a explicar un poco eso. ¿Cómo se van a distribuir las ganancias y en qué forma van a soportar las pérdidas? Los derechos y obligaciones de los socios entre sí o respecto de otros. Las cláusulas sobre fusionamiento, disolución o liquidación. ¿Sí? Bien, publicidad e inscripción. La constitución de SRL y sociedad debe ser publicada en el diario de publicaciones legales mediante dicto aviso que salga por un día. Bueno, estas son reglas muy particulares, más particulares, mejor dicho. Y esta inscripción que se haga después de publicación de dictos y demás, le va a dar la inscripción para que funcionen como persona jurídica nueva. Las sociedades que se ajustan a un tipo y cumplen con todo son sociedades regulares. Igual hoy el código se quitó esta denominación de regulares o irregulares, pero antes estaba esto. Algunas sociedades se consideraban regulares y otras irregulares. Hoy, una sociedad cae en la irregularidad si no cumple alguno de los requisitos que marca la ley. ¿Sí? Léanlo, es más de tipo doctrinario que otra cosa. No hace falta arrancar con mucho más. Acá tienen el ejemplo de cuáles son irregulares. Hoy ya no existe tanto la figura de sociedades constituidas y de hecho. Está más dibujado ese concepto. Y hay una posibilidad de que haya una nulidad. ¿Se acuerdan que en Derecho Civil estudiamos que las nulidades son sanciones que prevé la ley para cuando hay algo irregular por un vicio? Entonces puede ser, por ejemplo, que una sociedad sea nula. ¿Sí? Puede ser que esa nulidad se pueda esté en el origen del acto jurídico y se pueda subsanar, o puede que no se pueda subsanar. ¿Sí? Eso depende también si es absoluta o relativa, según el interés que está en juego, y hay que ver casos particulares. Estas nulidades pueden estar fundadas en la incapacidad del socio o en un vicio de la voluntad del socio. ¿Sí? Si se declara nulo el vínculo de un socio, no necesariamente se declara la nulidad de la sociedad. Ese socio quedará excluido. ¿Está? Ahora, si son dos socios en una SRL, ¿sí? Y un socio queda excluido como tal porque está nulo su carácter de socio, ¿puede haber una SRL de una sola persona?
un solo socio? No, No, se declara nula. Va a tener que ser declarada nula también la sociedad. ¿Sí? Esto es el caso en donde hay excepciones y alguno de los casos de nulidad del vínculo de un socio provoca la nulidad de la sociedad. Por ejemplo, si la participación esencial. ¿Por qué participación esencial? Por ejemplo, es el único socio industrial, el único que sabe de química, en una sociedad química. Si se declara nulo el vínculo de ese socio industrial, la sociedad se cae, no hay otro. Si son dos socios, lo mismo que el ejemplo que vimos. Si tiene la mayoría del capital, chau. Y si hay una sociedad entre cónyuges, obviamente yo no puedo tener 3 cónyuges. Entonces, si se declara nula el vínculo de un cónyuge y la sociedad se constituye entre cónyuges, no tengo otro cónyuge. ¿Se entiende? ¿Qué iba a preguntar, Brenda? No, que si un ejemplo de nulidad podría ser, por ejemplo, si alguno de los socios se enferma y pierde la capacidad de hecho. Claro, claro. Se muere. Ahí no habría nulidad, en realidad. No, porque ahí habría herederos. incapacidad o extinción. ¿Sí? No, pero ahí no pueden ser entrarían los herederos. Sí, pero si no hay herederos, bueno, el Estado. se extingue la sociedad. No, y se extingue la sociedad, olvídate, como el Estado va a venir ahí a trabajar, a hacer aportes. No, olvídate. Ahí se extingue. Bien, acá hay algunos otros casos de nulidades en razón del objeto. Esto es más de lectura, anecdótica, no. Es un tema que está bastante desarrollado para que vean que es un tema importante de tener en cuenta, pero tampoco es que le vamos a hacer demasiado hincapié. Hay muchas otras cosas que son realmente importantes para que ustedes conozcan y puedan manejar la mecánica. Se pueden omitir elementos esenciales al momento de constituir una sociedad y eso va a arrastrar una nulidad o no. Si el elemento es no tipificante, ¿sí?, no acarrea la nulidad. Si el elemento es tipificante, acarrea la nulidad. Por ejemplo, nos olvidamos ponerle nombre. Sin nombre no hay sociedad. ¿Puede haber personas sin nombre? No. ¿Puede haber sociedad sin nombre? No. ¿Está? Ahora, es un elemento no tipificante. Puede haber un error subsanable, pero no acarrea la nulidad. Bien. El estado de socio. ¿Cuándo alguien pasa a ser socio? ¿Sí? Dos posibilidades. ¿Sí? Alguien va a ser socio cuando funda una sociedad, cuando constituye una sociedad, entonces tiene una calidad de socio originario, o cuando adquiere la condición de socio a través de la compra de una participación social. Si es una SA, ¿cómo se llama esa compra de participación? Compré acciones. Che, yo soy socio de YPF. Ah, sí, no me digas, ¿qué sos? ¿Quién te cree que sos? No, sí, compré acciones de YPF. ¿En dónde? En el mercado. Vende, cotiza en bolsa. Entonces fui y compré 3 acciones de YPF. Yo soy accionista de YPF. ¿Está bien? Sí, está bien dicho. Sos socio de YPF. Aportaste capital en una oferta en la bolsa de acciones y compraste 3 acciones de YPF. Adquiriste acciones de YPF. Tenés calidad de socio. ¿Qué derechos tenés como socio? Derecho a la información, a pedirle a YPF que te informe cómo va la marcha del negocio, cuánto está facturando, cuánto vendió, cuánto perdió, cuántas utilidades, cuánta ganancia le quedó y cómo la va a distribuir. ¿Sí? Participar de las asambleas de accionistas, ¿sí? Se llama así, la asamblea de accionistas, y tenés derecho al dividendo, es decir, che, listo, este balance de este año cerró con 40 millones de, no sé, 400 millones de dólares de ganancias. Yo tengo 3 acciones. Mi participación es 0, algo de esos 400 millones. Dame las utilidades. Esto obviamente te lo administra la sociedad de bolsa. Como vimos antes, el agente de bolsa es el que te administra esto. Vos no vas a YPF a cobrar el 0, algo, ni nada por el estilo. No te mueves de tu casa vos. De hecho, ni tenés físicamente las acciones. Tus acciones físicamente van a estar en depósito en una sociedad que administra el tema de los valores. ¿Sí? Bien, si constituiste de ser una sociedad, tu calidad de socio te da los mismos derechos. Tenés también derecho de receso, que quiere decir el derecho de irte de la sociedad, irte y entregar tu participación y que te compense alguien con la compra de tu participación. ¿Sí? Y tenés obligaciones como socio. La obligación es hacer aportes.
Si vos constituiste una sociedad y pagás así cash el 25% para constituirla, después tenés una obligación de integrar el 75% restante durante 2 años, dentro del plazo de 2 años. Esa es una obligación del socio, hacer el aporte. ¿Sí? Y también tenés derecho a participar de los órganos. Puedes ser elegido administrador, tenés derecho a voz y voto en las asambleas, si es una SA, o en las que se llaman reuniones de accionistas, si son las restantes formas societarias. Bien, acá tenemos un detalle de esto que estamos explicando. Véanlo. No vamos a detenernos demasiado, porque está escrito, está bastante desarrollado. Acá están las obligaciones y los derechos de cada persona que tenga la calidad de socio. Y me quiero detener un poquitito acá, en este cuadro. Podríamos prescindir, algunos autores lo hacen, de la primera columna de los órganos sociales, ¿sí? De gobierno, administración. Podríamos prescindir de la columna 3, de la representación legal, ¿sí? Porque en general, quien tiene la representación legal de la sociedad es el órgano de administración, o es una persona dentro del órgano de administración, o varias. ¿Sí? Dimos el ejemplo. ¿Quién representa una sociedad anónima? El presidente del directorio. ¿Y cuál es el órgano de administración de la sociedad anónima? ¿Cómo se lo llama? La asamblea El presidente. No, el órgano de administración. Presidencia. El directorio. La asamblea, profe. No, no es la asamblea. El órgano volitivo, ¿no es? Poder ejecutivo, profe. Sí, perfecto. ¿Y cuál es el poder ejecutivo de la sociedad anónima? ¿El directorio? El directorio. El directorio. Esto nos genera mucha confusión. ¿Ven el lío que se arma, la ensalada que se arma? Bien. Piensen ustedes en el Estado. ¿El Estado qué tiene? División de poderes. ¿Cuántos poderes? Tres. Perfecto. ¿Cuáles son? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, legislativo, judicial. Perfecto. ¿Cuál sería el órgano ejecutivo el que ejecuta las leyes en las sociedades? Sí, perfecto. Pero ¿cuál sería el órgano ejecutivo? ¿Me están escuchando? Sí. Ahí está. Me entró un llamado. ¿Cuál sería el órgano ejecutivo en las sociedades? El directorio. No. Ese es el de la SA. ¿El gobierno? ¿Los gerentes? No. El órgano ejecutivo de las sociedades. Domingo. Los empleados. No. El equivalente al poder ejecutivo en las sociedades. ¿Los La accionistas? represente, profe. Es el órgano de administración. ¿Los accionistas, profe? No. No, el órgano de administración vendría a ser entonces. ¿Qué es el presidente de la nación? El administrador del país. ¿Qué es el directorio? El administrador de la SA. ¿Qué es la gerencia en el resto de las sociedades? El órgano de administrador del resto de las sociedades. Es el que administra, el que ejecuta los estatutos, la actividad y demás. Es el órgano de administración. ¿Quién representa dentro del órgano de administración? ¿Quién representa a esa sociedad? El presidente del directorio en la sociedad anónima y los gerentes en el resto de las sociedades. ¿Está? Él o los gerentes. Puede haber uno, puede haber más. ¿Sí? Espérenme un segundito. Leo un mensaje urgente. Bien, acá estamos.
¿Cuál es el órgano de gobierno en las sociedades? El equivalente al poder legislativo. ¿Quién es el poder legislativo? El que hace las leyes, el que manda, el que ordena, el que gobierna de alguna manera, el que dice, che, vamos a ir para acá. Vamos a derogar esta ley, vamos a leer esta ley nueva, qué sé yo. Entonces, en las sociedades, ¿cuál es el órgano de gobierno? Las presidencias. No. Dijimos que eso es el órgano de administración. Las asambleas, los ¿El director directorios. ejecutivo? No, La gerencia. no. El órgano de gobierno de ¿Quién las hace las sociedades... leyes? La Los diputados y los representación legal. senadores. No. El órgano de Los gobierno, accionistas. el que manda, son los dueños. ¿Quiénes son los dueños de la sociedad? Ah, Esos. los dueños, sí. Los socios, que en la sociedad anónima se llaman accionistas. ¿Está? Mm. Entonces, de las sociedades anónimas se llaman accionistas, del resto de las sociedades se llaman socios, a secas. ¿Está? ¿Se están anotando ahí en paralelo al cuadrito este? ¿Está? Entonces, el órgano de gobierno en las sociedades es reunión de socios para todas las sociedades y salvo para las sociedades por acciones que se llama asamblea de accionistas. Ese es el órgano de gobierno. ¿Quiénes son? Los dueños. Los que pusieron el capital o los que compraron acciones o participación social y son los dueños. Trabajen o no trabajen, sean administradores, gerentes o directores o no sean, no me importa. Es otra cosa. Son los socios, los que tienen calidad de socios, porque compraron acciones, porque pusieron dinero y compraron participación social. Esos gobiernan. Esos una vez al año dicen, che, vamos a ampliar el negocio, vamos a cerrarlo, vamos a reducirlo. ¿Y quién lo ejecuta? Lo ejecuta el administrador. ¿Quién es el administrador? El directorio en la S.A., representado por el presidente como órgano de representación legal, o la gerencia en el resto de las sociedades. Y ahora la terminamos de complicar. ¿Quién es, o cómo se llama, o quiénes son el órgano de fiscalización en las sociedades? Es el equivalente al... Que el ejecutivo de la otra sociedad, no del resto, de la gerencia de sociedades anónimas, sino de la otra. El ejecutivo de otras sociedades es la gerencia. Ah. Uno o más gerentes. ¿Y el otro? Claro, ese ya lo tenía. ¿El otro? ¿En qué otro? Bueno, gerencia es... Sí. El de gobierno en el resto de las sociedades se llama reunión de socios. Los dueños. Gobierno, los dueños. ¿Quién gobierna? ¿Quién manda? Los dueños. No manda el presidente. El presidente ejecuta, administra. El gerente ejecuta, administra. ¿Qué ejecuta y administra? Lo que le mandan los socios. Los socios dicen, vení para acá, vení para acá. ¿Echaste a este empleado? Sí, ¿por qué? Por tal cosa. Pero era el mejor empleado que teníamos. Sí, pero me peleé. No, lo tomás de nuevo. ¿Está? ¿Le pueden decir eso a un gerente? Sí. Y si el gerente no hace caso, en la próxima reunión de socios, ¿sí? Evalúan echar al gerente, porque no obedece. Lo rajan, lo sacan de la gerencia. No, flaco, no te queremos más de gerente que nos administre. ¿Por qué? Porque no haces caso. Haces lo que se te canta a vos en el traste. Los que mandamos somos nosotros, que somos los que ponemos la plata. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea cómo es? Exactamente, Pesqueira. Bien, ¿y quién es el órgano de fiscalización? El equivalente al poder judicial, el que controla. Estamos hablando de justicia, controla que se cumpla la ley, que el gobierno cumpla la ley, que el gobierno haga cumplir la ley y también la cumpla él. ¿No es cierto? Para eso está la justicia. Y para decir, este no cumplió, bueno, multa, preso. Este mató, no cumplió la ley, preso. Para eso, en teoría está la justicia. En las sociedades, ¿cuál es el órgano que controla? Que se llama órgano de fiscalización. La FIP. La IGJ en Capital. Bien. Hay una fiscalización interna y una fiscalización externa. La externa la hace el Estado. Como dijeron recién, la IGJ
o la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia que sea. ¿Está? No importa. ¿Sí? IGJ o Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Ese te fiscaliza. ¿Por qué te fiscaliza? Porque primero te autoriza a funcionar, te da la personería jurídica. Todos los años le tenés que presentar el balance. Cada vez que hay cambio de autoridades, le tenés que presentar el cambio de autoridades para que se sepa quién es el presidente nuevo y quién es el gerente o los gerentes nuevos. ¿Querés hacer una reforma del estatuto? Se la tenés que presentar, etcétera, etcétera. ¿Querés ampliar el capital y qué sé yo, qué sé cuánto por exceso de los límites que dice el estatuto? Tenés que presentarlo en una asamblea o otra vez ahí. ¿Sí? Bien, esa es la fiscalización externa, la hace el Estado. ¿Y la fiscalización interna? ¿Hay una fiscalización interna? ¿Un auditor la hace? Interna. No se llama auditor, hace como una especie de tarea de auditoría, es mucho más amplia. ¿Pero cómo se llaman? El síndico. Sí, se llama sindicatura o consejo de vigilancia. Hay opción, es opcional. Puedo elegir entre una sindicatura y un consejo de vigilancia. Ahora, ¿todas las sociedades están obligadas a tener una sindicatura o un consejo de vigilancia? Es decir, ¿todas están obligadas a tener órgano de fiscalización? No, no todas. Primero, las sociedades anónimas, sí o sí, todas las SA, tienen que tener órgano de fiscalización y pueden elegir entre una sindicatura formada por uno o más síndicos o un consejo de vigilancia formada por mínimo 5 o más socios que controlen lo que hacen los administradores, controlen lo que hace el directorio. ¿Sí? Eso en la SA. Es obligatorio el órgano de fiscalización en la SA. Lo que es optativo es elegir entre sindicatura o consejo de vigilancia. ¿Vieron cómo se complica Derecho 2? Y guarda que el parcial que involucra el tema de sociedades es grosso, ¿eh? Es grosso. Es muy parecido, pero muy distinto. Guarda, pues todo muy parecido, pero es diferente. A mí en mi antiguo trabajo venían y hacían, bueno, nos tomaban pruebas, nos observaban un montón de cómo atendíamos a las personas, hacíamos todas las preguntas que teníamos que hacer, cómo atendíamos a la gente, bueno, etcétera. Eso es evaluación de personal, no tiene nada que ver con esto. Nada que ver. No. Misterio. Eso es control de calidad y evaluación de personal. Es decir, che, yo quiero tener este estándar como imagen dentro de lo que yo ofrezco como producto o servicio, quiero tener este estándar de calidad. Estoy acá, quiero estar acá. Hoy estoy acá abajo. Entonces, para llegar a este estándar de calidad, yo le tengo que exigir a los empleados que hablen de esta manera, se vistan de tal manera, sonrían de tal forma, digan este discursito, esta frasecita, nunca digan esto otro, siempre digan tal cosa. O sea, eso es un tema de calidad del producto o del servicio que yo brindo. Acá estamos hablando de cuestiones de índole administrativa y legal. ¿Quién controla si en el balance están bien hechas las operaciones, si se vendió y se facturó bien o no se facturó mal? Bueno, los controladores internos se llaman sindicatura o consejo de vigilancia. Bien, para el SA es obligatoria. Para la SRL ¿puede haber es optativa. ¿Quién habla? Yo, Soledad. Diga. ¿Los síndicos pueden ser externos también? Sí. No necesariamente son socios. Yo contrato abogados o contadores, pueden ser síndicos, porque conocen... ¿Son los que proceden a la liquidación de los bienes de la sociedad cuando se disuelve, no? Esa sindicatura es otra, es exclusiva para los contadores y está ordenada por la Ley de Concursos y Quiebras, unidad 9. Todavía no entramos en eso. El síndico en un concurso, una quiebra, es otra cosa. ¿Qué? Eso sirve bastante, por ejemplo, no sé, como vos explicás hace un rato, si vos haces una sociedad, ¿no?, de la cual no tenés ni idea de administrarla, contratás un gerente, etcétera, y bueno, personas que te lo administran, y vos particularmente, si sos una SRL, podés contratar agencias de este tipo que se dediquen a esto para ver si están haciendo tus empleados, que en diferencias son tus empleados, están haciendo las cosas bien. ¿Sirve mucho para eso? En la SRL
en la SRL, el órgano de fiscalización es optativo. Podés tener o podés no tener. Si no tenés, la fiscalización la hacen los socios. Lo agarran al gerente y le dicen, vení acá, a ver el libro de bancos, a ver el balance. Pero si no tenés ni idea, por ejemplo, como vos planteabas, un mecánico. Bueno, contratás un tipo que te haga de síndico. Que sepa y lo agarre al gerente y le diga, vení para acá. Vamos a hacer un arqueo de banco, vamos a hacer un arqueo contable, vamos a hacer un inventario, vamos a ver dónde están estos bienes que estaban acá dentro de la sociedad y no los veo, ¿dónde están? Alguien que haga un control interno, que es tipo una auditoría, pero en definitiva es mucho más, porque miran los papeles también. No miran la parte contable, la auditoría es de números en general. ¿Sí? Esto es mucho más integral, involucra los jurídicos, los contratos. ¿Por qué compraste esto y no compraste esto otro? Si este era más barato y de mejor calidad, compraste el más caro de menor calidad. O sea, el síndico mira mucho más allá. ¿Y eso lo tiene que relevar a quién en el caso de las SRL? A los socios. Los gerentes. No, los socios están en su casa mirando tele. No, pero una vez que ya tiene esa auditoría, por llamarla así, ¿esa información va a un órgano público o va a los socios? Toda esa información se habla en la asamblea, en la reunión de socios una vez al año. Obligatoria, mínimo una vez al año, reunión de socios. Ahí entonces la sindicatura dice, che, encontré esto, de toda la documentación que me mostró el gerente este año, vi esto. Aprobamos la gestión de la gerencia o no la aprobamos. Y cambiamos el gerente, porque no nos gusta. Claro. Se lo da a los socios, se lo expone a los socios. Por supuesto, si son 3 o 4, se lo tira por correo electrónico y le dice, che, mirá, encontré esto. No se espera a la asamblea o a la reunión de socios. Se habla con el gerente y se dice, che, esto no va, así no es. No queremos esto. Se hacen ajustes. Bien, pero es optativa en la SRL, salvo que el movimiento económico de esa SRL se equipare al artículo 292 inciso B de la Ley de Sociedades, que habla de sociedades que tengan un balance, un patrimonio, un capital de más de 10 millones de pesos. No sé si está actualizado ese monto, habría que averiguarlo, tarea para el hogar para ustedes. Fíjense si está ajustado, ¿sí?, ese monto del artículo 292 inciso B de la Ley de Sociedades. Entonces, si una SRL 292 inciso B, 292 inciso B, si una SRL que tiene optativo puede o no tener órgano de fiscalización, supera en principio ese tope de los 10 millones de capital, tiene que constituir obligatoriamente órgano de fiscalización. ¿Cuál? El que quiera. Sindicatura, Consejo de Vigilancia. Lo mismo que el SA. Queda equiparada al SA. Bien, el resto de las sociedades, ¿quién fiscaliza? Los socios directamente. Ahí no hay obligación de nada. Ya sería demasiado pesado con una sociedad de 3 mecánicos, encima de que no saben administrar y tienen que contratar a un gerente, tenga que contratar un síndico y pagarle a un tercero que haga de síndico y que controle al único gerente que tienen. Lo tienen ahí sentado en la oficina todos los días, agárrenlo a cachetazos todos los días. Díganle, ¿por qué hay tanta poca plata en el banco? No, porque pagué no sé qué, nos quedamos sin plata. ¿Por qué nos quedamos sin plata? Sos un gil. ¿Cómo nos quedamos sin plata? Tengo que comprar repuesto mañana, ¿cómo no hay plata en la cuenta? Pedazo de salame. Hacé previsión, dejá siempre un fondo, cachatear a ser gerente con la información del día. Esa fiscalización la están haciendo los socios. ¿Se entiende? Es lo que sucede normalmente. Ahora, si es una SRL, como dijimos, que tiene cierta envergadura, movimiento de más de 10 palitos, es un movimiento, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahí hay obligatoriedad de órgano de fiscalización. La externa, la fiscalización externa, contestando el chat, siempre está, porque el Estado es el que te autoriza o no a funcionar. Si vos no vas al Estado a pedirle permiso para tener una SA, no tenés SA. O para hacer una SRL, no tenés SRL. O para hacer una sociedad colectiva, no tenés sociedad colectiva. Si el Estado no te autoriza, no hay sociedad. Entonces, la fiscalización externa siempre está. La interna, según estos casos, es variable, depende de qué tipo de sociedad tengas. ¿Está? Bien. Acá tienen la continuación de este cuadro. No, ninguna continuación. Domicilio y sede social, es un poco, ya lo mencionamos. Ah, no lo mencionamos esto. Sí, el domicilio es genérico y la sede social es donde funciona exactamente
calle y número, código postal, localidad, etcétera, piso tanto, departamento tanto, la ubicación para que le llegue la correspondencia. Esa es la sede social. ¿Sí? Esto es grosso. Vamos a verlo por arriba porque es larguísimo este Power y ya se van haciendo las horas. Reorganización societaria. Hay diversas maneras en las que las sociedades a lo largo de la vida se pueden ir transformando, reorganizando, modificando. Una es la transformación. ¿Qué quiere decir? Que yo constituyo una sociedad, ponele SRL, y con el correr del tiempo crece, y digo, no, tengo que incorporar socios, tengo que cotizar en bolsa, no me dejan cotizar siendo SRL, me voy a transformar en SA. ¿Se puede? Sí. ¿Sí? La misma sociedad va a funcionar a partir de la transformación bajo otro tipo. No altera derechos y obligaciones de los socios. Capaz que incorpora más socios, pero no altera los de los que están. ¿Sí? Profe, y no agarra, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo quedan los socios originarios? Igual. Con la misma cantidad de proporción tipo, la sociedad al 100%, bueno, ¿cómo se distribuye eso? En cuanto a... Igual, la transformación no implica necesariamente aumentar el capital. No implica aumentar el capital. La transformación es cambie de SRL a SA, punto. Me llamo igual, los socios son los mismos, no hace falta ninguna otra cosa rara. ¿Sí? Claro, pero la coparticipación, eso estoy hablando. La coparticipación, la misma participación. Yo tenía un 20%, somos 5 socios, 5 por 2, 10. 100% entre 5, 20% cada uno. Nos transformamos de SRL a SA. ¿Qué tengo? El 20% del SA. Lo mismo. Claro, porque serían inversores. Una es por acciones y otra es por cuota partes. Una tiene cuotas partes. La misma proporción, pero... Sí, la misma proporción, pero en acciones en vez de en cuotas partes. Esto que no dijimos, viene bien ahora. Las sociedades se pueden clasificar en 3 grandes grupos. 3 grandes grupos. Las sociedades de personas o de interés son las más chiquititas. La colectiva, la en comandita simple y la de capital industria. Colectiva, en comandita simple y capital industria. Esas son las sociedades de interés o de personas, donde lo primordial es la calidad de las personas y que haya conocimiento e interacción de esas personas que van a ser socios. Esas por eso se llaman de interés, porque hay un interés personal en entrar en sociedad con este y no con este otro. ¿Sí? Después están en otro gran grupo las sociedades por acciones, que son la SA, Sociedad Anónima, y la sociedad en comandita por acciones. ¿Por qué? Porque constituyen su capital representado en acciones. Papelitos, cartones que dice una acción. Esto equivale a tantos pesos. ¿Y cómo se vende la participación social? Circulan esas acciones, compro acciones. Entonces, 2 grandes grupos. De interés o de personas y por acciones. Y en el medio hay un solo representante, un solo tipo social representante de las sociedades por cuotas. Cuotas partes, es la SRL. En la SRL los socios tienen una cuota parte del capital. Representan un porcentaje. 5%, 10%. A ver, es una manera de representar el capital, ¿eh? No altera la sustancia del funcionamiento de las sociedades. Es una particularidad para clasificarlas. ¿Sí? Por eso, esta distinción entre cuotas partes y acciones. La SRL tiene cuotas partes, la SA tiene acciones. ¿Las cuotas partes pueden cotizar en bolsa? No. Las acciones sí. Entonces hacemos una transformación. ¿Sí? Puedo hacer una transformación de una sociedad colectiva a una sociedad de SRL también. ¿Sí? Y acá, ¿qué modificación sustancial se da? Los socios de la sociedad anónima y de la sociedad de responsabilidad limitada, en ambos casos, tienen responsabilidad limitada. ¿A qué? Al aporte que hagan. ¿Qué es lo que está en juego que van a perder los socios si la sociedad le va mal? Solo el aporte que hicieron. Y en el resto de las sociedades, ¿cómo es la responsabilidad? Ilimitada, que puede responder con sus bienes personales también.
es ilimitada por regla general. Pero ojo, es ilimitada, es solidaria y subsidiaria. ¿Qué significa esto? Ilimitada, responden con todo su patrimonio. Solidaria, todos los socios responden por la totalidad de la deuda o de las obligaciones sociales. No es que yo tengo el 20, respondo por el 20, el otro tiene el 30, responde por el 30. No, cada socio es solidario con el resto. Entonces, si se deben 100.000, van y atacan a un socio y le dicen, che, pagame los 100.000, porque la sociedad se quedó sin plata, cubrime los 100.000. No, pero somos varios, somos 5, 20% tengo yo. No, vos pagás los 100.000 igual, sos solidario. Ojo, ser solidariamente responsable en términos jurídicos implica todos responden por la totalidad de la deuda. Después yo le voy a agarrar a mis 4 socios restantes de los pelos y le voy a decir, che, mañato, vengan acá. Yo pagué el 100% de la deuda, 100 lucas. Y yo participo en un 20, ustedes participan en un 20 cada uno. Denme su 20% cada uno, así yo recupero el 80. Tengo una acción judicial para ir a reclamarles y se llama la acción de repetición. Pero yo frente a la deuda con el acreedor tengo que responder. No tengo defensa con eso. ¿Y con qué respondo? Con mi patrimonio. Supongamos que son 100 lucas y no pago. El tipo me va a hacer juicio y me va a embargar. Mis bienes, mi casa, porque soy ilimitada y solidariamente responsable. Pero, una defensa por lo menos, es que soy subsidiariamente responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que primero hay que ir a cobrarle a la sociedad. Si a la sociedad el patrimonio social no alcanza, recién ahí puedo ir a atacar judicialmente el patrimonio personal de cada socio. ¿Se entiende? Subsidiariamente puedo ir a reclamarle las obligaciones a cada socio o a algún socio. Pero primero a la sociedad. Si la sociedad no responde, recién ahí voy al patrimonio de los socios. ¿Sí? En la SA es obligatoria la fiscalización. La externa siempre, no sé si estoy leyendo bien. Sí, ya lo habíamos contestado eso. Profe, la responsabilidad sí es para todas las sociedades menos la SRL, o la SA tampoco tienen esta responsabilidad. La SA y la SRL tienen responsabilidad limitada a los aportes que hagan, a que se comprometan a hacer. Profe, ¿cuál fue la otra sociedad que dijo que también es por acciones, la comandita? En comandita. Es un término separado. En comandita por acciones. O sea que sería como una SA, pero más chiquita. Sí, después la vamos a ver. En la unidad 7 vemos una por una, así que ahí vamos a hacer la distinción. Son las que tienen que hacerse para farmacias. Y esa sí es responsabilidad ilimitada. En principio ilimitada. Después vamos a ver que en cada sociedad hay calidades de socios con responsabilidades distintas. Por ejemplo, en la de Capital Industria, la responsabilidad de socios no es la misma. El socio capitalista tiene responsabilidad ilimitada. Socio capitalista en la de Capital Industria, responsabilidad ilimitada. Y el socio industrial... Reconocimiento nada más. El socio industrial responde, no, pero económicamente ¿cómo responde? Que vendo mi conocimiento, te agarro un pedazo de neurón y te lo doy. Creo que respondí hasta el porcentaje de la plata que le pagan por ese conocimiento. El socio industrial responde por las ganancias, ¿sí?, devengadas aún no percibidas. Por ejemplo, se cerró balance anual. Esa sociedad de Capital Industria dice en el balance, che, este año ganamos 10 palos. Tanto para tal socio, tanto para tal socio. Bien, el socio industrial, ¿qué participación tiene? Si no dice nada del estatuto, participa con el porcentaje del socio capitalista de menor participación. No sé, ponele que el socio capitalista más chico en rango tiene 10%. Y el estatuto no dice nada del socio industrial. Listo. 10% le corresponde a ese socio industrial. Dijimos que había 10 palos. 10%, ¿cuánto le corresponde? Un palo.
¿sí? Esa ganancia ya está contabilizada, está devengada. Falta que se le pague. Bien, si hay un reclamo, el límite de responsabilidad que tiene el socio industrial es ese. Una vez que se llevó esa ganancia, listo, ya fue, ya se la consumió él, está en su patrimonio, no se puede tocar. Es un caso particular de responsabilidad en el socio de capital e industria. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. ¿Qué más? Una pregunta, profe. El año pasado había nombrado un tipo de sociedad que no regulaba el Estado, puede ser, o que no se inmiscuía el Estado. No recuerdo bien. La había nombrado y no recuerdo La su civil creo que era. ¿Cuál? La sociedad civil no era que había dicho que era la que No. el Estado podía meterse, algo así. Claro, no, pero las asociaciones civiles, así a secas, no. La asociación civil tiene que pedir permiso para funcionar y tiene estatutos, presenta balance, tiene fiscalización externa del Estado. Las que no tienen necesidad de que autorice el Estado a funcionar es la asociación simple o simple asociación. Se hace por instrumento privado, se certifica en la firma frente a escribano, listo, ya funciona. Ya está. Pero es una sociedad civil. ¿Está? No puede realizar una actividad mercantil o empresarial. ¿Está? Está para hacer un club, no sé, ponerle una biblioteca, un museo. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Bien común, de bien común y sin fines de lucro. Bien, nos quedamos en transformación. Vamos a otro. La reorganización societaria puede consistir en la fusión, también, y hay dos tipos de fusión. La propiamente dicha, ¿sí? Dos sociedades se disuelven, no se liquidan. ¿Liquidarse qué quiere decir? Que se extinguen. Liquidar quiere decir, che, mira, no existimos más a partir de tal fecha, por lo tanto, los bienes que hay se reparten, se vende todo. Liquidar es vender, en término económico de liquidar. ¿Está? Bien. Entonces, acá, ¿qué pasa? Estas sociedades, si se van a fusionar, se van a disolver, pero no se liquidan. ¿Está? Los bienes, el capital que tienen, al disolverse, pasan a formar una nueva sociedad. Dos se disuelven, forman de dos una. Esa es la propiamente dicha. Y después está la fusión por absorción, en donde una sociedad, tal vez más pequeña, es absorbida por otra mayor. Entonces la que se disuelve y pasa a integrar a la otra, ¿sí? Como absorbente, es la más chica o menor o absorbida. ¿Sí? Esa es la fusión por absorción. ¿Sí? Lo mismo, no se liquidan. Y luego está la escisión. Una sociedad que tampoco se disuelve, destina una parte de su capital, de su patrimonio, a fusionarse con otras sociedades o a participar con ellas en la creación de una nueva sociedad. Entonces yo tengo una sociedad muy grande y digo, che, esta área, con este patrimonio, lo escindo. Escindir es separar. Lo separo y lo destino a formar, por ejemplo, el área de marketing la saco. ¿Sí? Y junto con otras áreas de marketing de otras sociedades amigas, socias, si se quiere, con las que tengo relación comercial, constituyo una gran empresa de marketing que va a trabajar para mí, para las demás y para afuera. ¿Se entendió? Entonces, quito una parte, ¿sí?, de ese patrimonio y constituyo una nueva sociedad, ¿sí?, o se fusiona con otra sociedad, ¿sí?, nueva. ¿Está? O constituye una nueva o se fusiona con otra. Acá no se disuelve la sociedad. Saca un trozo, una parte de su patrimonio y nada más. Tampoco se liquida, por supuesto. No hay ninguna toalla seca. No hay ninguna toalla seca. Y por eso. Las otras están en UTS, toalla seca. La disolución puede ser parcial, ¿sí?, por desvinculación de uno o más socios, subsiste la sociedad con el resto de los integrantes,
O la disolución puede ser total cuando se extingue, ¿sí? Y se liquida. ¿Está? Y la liquidación justamente es la consecuencia de la disolución. Voy a mutear porque hay mucho ruido y no encuentro la función mutear. ¿Qué pasa acá hoy? Bueno, cuando estoy proyectando pierdo las funciones en esto. Ilse, estás desmuteada. Listo, ahí está. Si se hizo la disolución de una sociedad, es necesario realizar el activo. Realizar quiere decir venderlo. Y la liquidación consiste en esto. Cobrar lo que debe la sociedad, todo lo que le deben a la sociedad, cobrarlo, todo lo que tiene que pagar, pagarlo, ¿sí? Cancelar el pasivo, y queda un remanente seguramente. Si la sociedad está en buenas condiciones, saludablemente desde el punto de vista económico y contable, se paga todo lo que tiene que pagar, se cobra todo lo que se tiene que cobrar y queda un saldo remanente. Ese remanente, ¿sí?, se va a distribuir proporcionalmente de acuerdo a la participación que tenía cada socio. Si vemos el ejemplo que teníamos antes de 5 socios del 20% cada uno se va a llevar el 20% del remanente. ¿Sí? Ese proceso se llama liquidación. Y es un trámite que indica la ley en el artículo 101 y siguientes. Prórroga de la duración de la sociedad. Antes de que se vence el plazo, se puede prorrogar. Ponele 99 años, estamos por cumplir 99. Le decimos, che, va a funcionar por 99 años más. ¿Sí? Es un poco esto que hablamos acá de la reconducción. ¿Sí? Tiene que ser por unanimidad de los socios. Tiene que haber intenciones de continuar en la vida de la sociedad por unanimidad en las sociedades por acciones y en las de responsabilidad limitada. El resto puede ser por mayoría. Unanimidad quiere decir que se tienen que poner de acuerdo todos los socios. Mayoría son las mayorías que marca el estatuto. Bien, y acá hay un tema que es sobre el Estado, el quinto atributo de la personalidad que tenemos nosotros, Estado soltero, casado, divorciado, padre, hijo, es la posición que tenemos respecto de los demás integrantes de la familia y de la sociedad. Las sociedades no tienen esas condiciones. Entonces, ¿cuál es el único Estado que tienen las sociedades? La nacionalidad. Si que se constituyeron por la ley argentina, van a ser una sociedad argentina. Si están constituidas en el extranjero, van a ser sociedades extranjeras, con autorización o no para funcionar acá. ¿Está? Que es un poco lo que dice esta placa. Y hay una actuación extraterritorial de las sociedades comerciales, está regulada en el derecho internacional privado, no excede la ley de sociedades. Y bueno, acá hay algunas regulaciones que pueden leer tranquilamente, no tiene mayor dificultad. Hay un par de plaquitas sobre eso y nada más. Básicamente esto es lo más importante que teníamos que decir hoy. ¿Alguna pregunta? Dejo de compartir. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Quedaron ahogados, ¿no? Ojo, hago la hiper recontra aclaración. Ojo con el tema del cuadrito de los órganos societarios. Hagan el paralelo con el Estado. ¿Quién es el órgano ejecutivo o el poder ejecutivo en el Estado? El presidente. ¿El presidente qué hace? Administra. ¿Quién es el órgano ejecutivo en la SRL? El que administra. ¿Cómo se llama? Gerencia. Eso ¿Quién es el que administra? Por preguntar, tipo, asociarlo con respecto del poder ejecutivo, legislativo, judicial con todas las sociedades y así tratar de entenderlo. Exactamente. Si no, se van a hacer una mezcolanza. Yo les voy a preguntar, seguramente en el examen, mencione y diga 2, 3 o las funciones principales del órgano de gobierno de la SA. Y van a mandar el directorio. No. Los que gobiernan son los dueños de la sociedad. ¿Cómo se llaman los dueños de la sociedad? Socios. ¿Está? Son los que mandan. El que puso la inversión, el capital en riesgo y que quiere ganar plata, es el que manda. No, pero el presidente tiene un poder impresionante. Sí, pero si después de un año de gestión la asamblea
de accionistas se reúne y dice, che, este presidente es un desastre, no nos gusta, levantan la mano, y si la mayoría de los socios dicen, este presidente se va, lo remueven, se va, no, pero no cumplió su mandato, tiene para 3 años más, 2 años más, lo vuelan igual. ¿Por qué? Porque son los que mandan. ¿Quién manda? El que puso la inversión, el que tiene la plata en riesgo y que quiere ganar plata, no quiere que el presidente administre mal y se haga perder plata con negocios raros que se le ocurrieron a él. ¿Se entiende? Profe, entonces para que quede claro, tanto en la SA como en la SRL, el gobierno son los socios. Y el ejecutivo, en el caso de los accionistas, es el presidente, y en la SRL sería el... Accionistas no. El ejecutivo en la SA es el directorio. Y en la SRL y demás sociedades se llama gerencia. ¿Está? Porque es el que administra, el órgano que administra. ¿Y cuál es el órgano de fiscalización? Ahí tenemos que hacer la distinción. Si es optativo, si es obligatorio, depende de qué tipo social. Pero el gobierno en sí, en ambas, son socios. Socios, que en la SA se llaman accionistas. Eso no. Está bien. Pero son socios. Está bien. ¿Está? Bien. ¿Qué va al examen precisamente? Todo, Felipe, todo. ¿Cuándo es, profe? El año que viene. No tengo idea. No tengo idea. Veremos. Por ahí. De acá un par de clases. Sea buenito, profe. Mate, por favor. Sí, por favor. Bien. ¿Va a ser integrador? Sea buenito. La unidad 6 completa le mando. Unidad 6. No, digo que hoy le dio duro. 2 unidades nada más, 2 unidades. Hoy la 6 completa. La próxima clase la 7 completa. Profe. Yo creo que cuando terminemos de ver la 8 ya damos parcial. A ver, hacemos parcial. 4, el próximo es 4, vamos a ver la 7. ¿Sí? ¿Pero va a ser integrador el segundo parcial? Sí, segundo parcial e integrador, como siempre. La 8 seguramente la vamos a ver el 11. Y yo creo que el parcial va a andar entre el 18 y el 25 de junio. ¿Cuándo termina el cuatrimestre? El 25, ¿no? El 10 de julio, creo. El 10 de julio. Ah, tenemos tiempo. Así que no, capaz que lo tomamos. Que se nos juntan todas las materias. ¿El 25 no les gusta? Profe, no entendí. O sea que el segundo parcial va a ser integrador, o sea que si te sacás un 7, ya aprobaste, no tenés que... ¿Está? ¿Vacaciones? No, dijo segundo parcial e integrador, dijo. Según cómo te vas en el segundo parcial, ¿vas a ir integrador o directamente vas a ir a final? A ver, va a haber un instrumento, segundo parcial. Lo haces. Te da la calificación automática en el momento. Uy, tenía 6 en el primero, me saqué 6 en el segundo. Genial, puedo hacer integrador. Al ratito te habilito el integrador, haces el integrador. Ah, bueno, eso, el mismo día estoy diciendo. Sí, mismo día. ¿El mismo día, profe? No. Pero yo entendí bien. ¿En serio, profe? Sí, mismo día. Una semana, profe. Ya, no, una semana, no, una semana. No sé. Profe, ¿cómo va a hacer con eso de las actividades? ¿Cómo? Usted había dicho que, digamos que me saco 9, yo tengo 9 en el primer parcial, me saco un 10 en el segundo. Dijo solo si tenía 10 en los dos que podía promocionar directamente. Ahora, exacto. Todas las directa, actividades y aprobé las actividades en integrador línea igual. ¿Integrador igual? Sí, integrador igual. Bueno, voy a analizar a ver si hacemos una semanita más para el integrador o no. Para mí es más práctico para el segundo parcial y solo repasen para el primero y se haga todo en una sola vez. Si no, tienen que volver otra vez a estudiar. No sé, a mí me parece más práctico todo en uno, combo. Bueno, pero denos una semana más. Tipo, no sé, dio la unidad hoy, tipo la última, la clase que viene nada, y la otra por ejemplo, parcial. 25 el segundo parcial y 2 el integrador podría ser. No, porque es como alargarlo. Vamos a ver, vamos a meditarlo a ver qué conviene más. También un poco en función de cuándo hay que entregar todas las notas. Palo de la bolsa. De a uno, ¿qué? Que palo y a la bolsa, 2 en 1, 2 por 1. Está
Ya quiero Bien. vacaciones, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá porque tienen cantidad de material para leer. Tienen por activarse, para reforzar un poco el tema contratos, el TP2, que es de contratos. Y de acá de sociedades, ¿qué tarea? Que no la voy a poner en el aula, simplemente para que lo vayan mirando ustedes. Investiguen un contrato de sociedad, cualquiera. Bájense en PDF un contrato de sociedad, de SRL, de SA, ¿sí? Un modelo de la página de la IGJ, métanse en la página de la IGJ a ver cómo se hace una SRL. Lo típico que van a hacer como profesionales van a hacer SRL. A lo pavote, todo el mundo te pide SRL. Y algunos te piden SA, ¿sí? Pero en general te piden SRL. Así que métanse No en se la página quieren de la jugar, inspección. profe. No se la quieren Sí. jugar, por eso SRL ya fue. Es que en realidad muchos buscan la SRL, que es un poco más simple que el SA, menos costosa de mantener, ¿sí? Para no responder. Y para no responder con los bienes porque tiene responsabilidad limitada, ¿sí? Contablemente, desde el punto de vista impositivo, pagan lo mismo. IVA y ganancias y bienes personales pagan lo mismo la SRL que el SA. La única que tiene beneficios impositivos son las sociedades que están debajo de la SRL, las demás, las restantes, porque pagan ganancias conforme a la alícuota como una persona física. Pero después la SRL y la SA, beneficios impositivos no tienen ninguno. Pagan el 35% de ganancias así de una. A vos te quedaron 10 palos a fin de año, cerraste balance, te quedaron 10 palos de ganancia, 3 palos y medio, 35% van al Estado. ¿Está? Se los tenés que poner al Estado. Y te quedan a vos 6 palitos y medio para repartir. ¿Se entiende? Una sociedad colectiva, no, depende de la escala que facture. Hay una escala. Como las personas físicas pagan ganancias con una escala. Vos ganás 500 lucas, pagás a una escala. Ganás 4 palos, pagás otra escala. Hasta que llegás al tope, Igual esa 25%. planillita me la vi en el secundario y me parecían ridículos los montos. Sí, bueno, es un poco así, pero es lo que hay. ¿Existirá algún país en el cual tipo no tengas que pagar ganancias? Miren, todos los países tienen impuesto a las ganancias. La diferencia está en que en la Argentina hay 500 millones de impuestos más. En cambio, por ejemplo, en Alemania, por poner un ejemplo, la alícuota de ganancias, ponele, es del 45%, pero es el único impuesto que pagás. No hay otro impuesto. O hay alguno más. El Estado funciona solo con una participación, te come casi la mitad de tu hígado anualmente. O sea, vos ganaste 10 palos, te come 4 palos y medio. Pero vos no pagás IVA, venía, subía, bajaba, tasa de no sé qué, compensación de no sé cuánto, contribución de no sé qué, retención de no sé qué corno. ¿Se entiende? No sé qué pasa con la milanesa ahí. Espere que silencié equivocadamente, no sé. Ahí está. Bueno, ese es el problema con la Argentina. La Argentina tiene hiperproducción impositiva. Hay infinidad de impuestos. Vos, el otro día salió una señora haciendo el comparativo. Fue a un supermercado, metió en un changuito, la compra modelo para una familia, 4 personas, una semana. Creo que una cosa así era el concepto. Metió en un changuito. Pagó tanto plata. Llegó a su casa y repartió. Dijo, de la leche el Estado se lleva un vaso. Agarró el sachet, puso el vaso, lo puso para el Estado, el resto del sachet para el lado de la familia. De los fideos se queda aproximadamente con el tanto por ciento, 40% del Estado. Listo, un paquete, eran 2 paquetes. Un paquete para la familia y un pedacito más, y el resto del paquete para el Estado. Cuando terminó de hacer el reparto, era prácticamente la mitad de lo que compraste, lo percibe el Estado. La otra mitad lo consumís vos, es tuyo. ¿Se entiende? Esto para que veamos que es un Estado confiscatorio y que además administra hiper mal. Administra pésimamente mal. Bueno, dejamos acá las reflexiones en los grupos de WhatsApp. ¿Estamos? Dejamos de grabar. Después subimos los links de los videos. Profe. Éxitos, buen fin de semana. Estudien, trabajen, hagan horas culo, etc. Chao, profe, gracias. Adiós. Chao, profe. Buen fin. El tema de la clasificación entre sociedades